Vamos a describir en esta oportunidad la conversión de uno de los primeros discípulos de Cristo. Todos nosotros, por naturaleza, hemos nacido también en pecado y tenemos necesidad de convertirnos. Así que reflexionaremos sobre Mateo capítulo 9, versículo 9 en adelante. Y dice la palabra de Dios. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, Sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Estos versículos deben en sumo grado ser interesantes para todo el que sepa cuánto vale su alma y desee la salvación. Veamos si sabemos algo de este gran cambio. Comparemos nuestra propia experiencia con la del hombre arriba mencionado, con Mateo, pues tal comparación nos va a ser provechosa. Se nos demuestra en este pasaje la eficacia del llamamiento de Cristo. Dice que nuestro Señor llamó a un publicano llamado Mateo, Mateo en griego, o Leví en hebreo, para que fuese discípulo suyo. Mateo pertenecía a una clase que era entre los judíos impopular por su maldad. Con todo, aún a él le dice nuestro Señor, sígueme. Se nos dice además que tal fue el poderoso influjo que ejercieron las palabras de nuestro Señor sobre el corazón de Mateo, que a pesar de estar sentado en el banco de los tributos, cuando recibió la invitación, tomó una decisión. Al instante lo dejó todo. Se levantó, siguió a Cristo y se hizo su discípulo. Después de leer esto, no debemos desesperar nunca de la salvación de alguna persona. Mientras ella esté viva, jamás digamos que alguno es demasiado perverso o insensible o mundano para que tome una decisión radical en su vida y llegar a ser un genuino discípulo de Cristo. Ningún corazón es demasiado duro o aferrado al mundo para ser convertido por el amor de Cristo. El que llamó a Mateo vive, hoy vive, y no ha cambiado. El versículo 28 dice, y dejándolo todo. Los publicanos eran odiados por los judíos, puesto que ellos podían ganar muy buen dinero y tenían comodidades. Así que con gran sacrificio, pues, Mateo decidió dejar todo para seguir a Cristo. Desde luego, el todo de cualquiera es todo, pero sin lugar a dudas, el todo de Mateo era considerable. Esto mostraba su humildad. Y después sigue, se levantó de su lugar seguro, se levantó y le siguió. A eso le llamamos la zona de confort. Se levantó de su zona de confort como recaudador de impuestos. Su vida estaba resuelta. Aunque odiado por su oficio, tenía importantes privilegios. ¿Qué mirada le haría Jesús? ¿Qué tono de voz usaría Jesús para que él tomara esta decisión de dejarlo todo, de levantarse y seguirle?
La mirada del maestro, mirada sin reproche, mirada sin señalamientos, mirada de amor y compasión por el alma. Ah, y la voz del maestro, suave, convincente, asertiva. ¿Y tú? Tal vez a ti mucha gente no te quiera, tal vez te critiquen, te odien, pero hay sobre ti esa mirada que no te reprocha, no te condena, no te señala, te ama, no te inquiere y te llama con voz apacible, sígueme. ¿Tomarías la decisión de seguir a Cristo dejándolo todo? Esta, en conclusión, es la pregunta más importante. ¿Tomarías la decisión de seguir a Cristo dejándolo todo? ¿O estamos aguardando lo que no ha de venir? ¿O dejamos para más tarde nuestro arrepentimiento porque nos imaginamos que la cruz es demasiado pesada y que nunca podremos seguir y servir a Cristo? Desechemos de una vez y para siempre tales pensamientos. Confiemos en que Cristo puede con su Espíritu darnos valor para renunciar a todo y separarnos de este mundo. Tomemos nuestra cruz a cuestas y sigamos adelante sin temor. Y por otro lado, la conversión es causa de gozo para el verdadero creyente. Leemos que Mateo, después de su conversión, dio un gran banquete en su casa. Mateo consideró su cambio espiritual como un motivo de regocijo y quiso que otros se regocijaran con él. Hay una muy buena razón para suponer que la conversión de Mateo causara pesar a sus irreverentes amigos. Sus amigos le vieron renunciar a una profesión, a un oficio lucrativo, por seguir a un nuevo maestro de Nazaret. Su conducta, su decisión, según ellos, era un rasgo de locura y un motivo de duelo más bien que de gozo. Es que ellos sin duda consideraban solo sus pérdidas temporales y no sus ganancias eternas, espirituales. Y hoy existen entre nosotros muchas personas semejantes a ellos. Hay en todo tiempo millares de individuos que al saber que algún pariente ha tomado su decisión por Cristo, consideran tal acontecimiento como una desgracia. En lugar de alegrarse, mueven la cabeza en señal de desaprobación. Esto no obstante, estemos seguros de que Mateo hizo bien en regocijarse. Y si nosotros nos convertimos, alegrémonos también. Nada puede acontecer al hombre que deba causarle tanto gozo como su conversión. Es una decisión, es un acontecimiento mucho más importante que casarse, o llegar a la mayoría de edad, o heredar una gran fortuna. Es nacer de nuevo, es ser una nueva criatura, es rescatar del infierno a un pecador, pasar de la muerte a vida. Es recibir el honor de ser coherederos junto con Cristo para siempre jamás. Y con Él todo lo que uno necesita, tanto en esta vida como en la eternidad. Es ser aprobado en la más noble y más rica de todas las familias, en la familia de Dios. Así es que no hagamos caso de la opinión del mundano. La gente habla mal de cosas que no comprende. Como Mateo, consideremos cada nueva conversión como un motivo de gran fiesta. Nunca debiéramos sentir tanto gozo, tanto júbilo, como cuando nuestros hijos, nuestros hermanos o nuestros amigos se arrepienten y vienen a Cristo. Las palabras del Padre, del pródigo, deben estar presentes. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos,
porque tu hermano era muerto, ha revivido, se había perdido y es hallado. Se nos enseña además que las almas convertidas desean promover la conversión de otras. Se nos dice que cuando Mateo se convirtió y dio por este motivo un banquete, convidó un gran número de publicanos que de él participaran. Es muy probable que estos fueran sus antiguos amigos y compañeros de oficio. Él conocía bien las necesidades de su alma, pues él se había asociado con ellos y deseaba que tuvieran conocimiento de aquel Salvador que había sido tan misericordioso con él. Habiendo hallado misericordia, quería que otros también la hallasen. Habiendo sido librado del cautiverio del pecado, deseaba que otros también obtuvieran esa libertad. Esta reacción de Mateo debe caracterizar siempre al verdadero cristiano. No es predicar condenación, es predicar evangelio, buenas noticias, salvación. Mirar como Jesús, con compasión y misericordia a aquellos que no conocen el gozo de la salvación y llevarlos a ella. El corazón que reciba realmente el influjo del Espíritu Santo, en ese corazón rebosará siempre el amor, la caridad, la compasión. El alma destinada para el cielo desea encarecidamente la salud eterna de las demás. El hombre convertido no quiere ir solo al cielo. ¿Qué pensamos sobre este asunto? ¿Nos animan sentimientos semejantes a los que animaron a Mateo después de su conversión? Nos estamos esforzando, valiéndonos de todos los medios, a fin de que nuestros amigos y parientes conozcan a Cristo. Decimos a otros como Moisés dijo a Obab: ven con nosotros y te haremos bien. Decimos como la mujer samaritana: venid a ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto yo he hecho. Gritamos a nuestros hermanos como Andrés le gritó a Simeón: hemos hallado al Cristo. Estas son preguntas muy serias. Nos suministran la prueba más severa para conocer la condición verdadera de nuestras almas. No nos excusemos. No hay bastante espíritu de divulgación entre los cristianos. No debemos contentarnos con salvarnos a nosotros. Debemos también tratar de hacer el bien a los demás. No todos pueden ir a predicar a los paganos, mas todo creyente debe trabajar por la conversión de sus semejantes. Habiendo recibido la gracia divina, no podemos ni debemos guardar silencio. Este pasaje nos presenta uno de los principales objetos de la encarnación de Cristo y está expreso en las bien conocidas palabras: no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Esta es la gran lección del Evangelio, que ya en una forma, ya en otra, se ha de enseñar constantemente. Pero tal vez no ha sido impresa en nuestra mente de una manera indeleble. Tal es nuestra natural ignorancia y presunción en materia de la Gran Comisión que frecuentemente la estamos olvidando. Necesitamos que se nos recuerde que Jesús no vino con el exclusivo carácter de maestro, sino también es el Salvador a los que estaban perdidos totalmente
y que solamente pueden recibir el favor de Él. Los que son pecadores sin esperanza, llenos de miseria y penalidades. Apliquemos esta verdad importante si hasta ahora no la habíamos aplicado. ¿Estamos convencidos de nuestra propia maldad y corrupción? ¿Sentimos que no merecemos otra cosa que ira y condenación? Entonces comprenderemos que somos unas personas muy afortunadas por cuya salvación vino Jesús al mundo. Si nos consideramos justos, Cristo no tiene nada que decirnos, pero si nos tenemos como pecadores, Cristo nos llama a arrepentirnos. Continuemos aplicando esta verdad importante si ya la habíamos aplicado. ¿Conocemos por experiencia que nuestros corazones son frágiles y engañosos? ¿Sentimos que queremos hacer el mal que habita en nosotros? Como dice Pablo en Romanos 7:21. Todo esto puede ser cierto, mas no debe oponerse para que confiemos en Cristo Jesús. Él vino al mundo a salvar a los pecadores. Y si nos evaluamos como tales, tenemos el privilegio de acudir a Él y de confiar en Él toda nuestra vida. Cafarnaún era el punto de unión de muchas carreteras, en especial la carretera de Egipto a Damasco. La carretera de la costa pasaba por Cafarnaún. Era allí donde entraban los dominios de Herodes con fines comerciales y sin duda Mateo era uno de los empleados de aduana que cobraba los impuestos de todas las mercancías y productos que entraban y salían por aquel territorio. Así que no tenemos por qué pensar que Mateo no había visto nunca a Jesús, o por lo menos, sin duda, habría oído de él, que traía un mensaje que cortaba la respiración, que hablaba con una autoridad que no se conocía nunca. Probablemente Mateo le habría oído desde las afueras, entre la multitud, y habría sentido que le vibraba el corazón en el pecho. Tal vez Mateo se había planteado anhelantemente si todavía estaría a tiempo de hacerse a la esperanza, a un nuevo mundo, dejando su vieja vida, su vieja vergüenza para empezar de nuevo. Y un día se encontró con Jesús allí delante de él y le oyó lanzarle el desafío: sígueme. Y Mateo aceptó aquel desafío, se levantó, lo dejó todo y siguió a Jesús. Fijémonos en lo que perdió Mateo y en lo que encontró. Perdió un cómodo trabajo y encontró un destino. Perdió buenos ingresos, pero encontró dignidad. Perdió una cómoda seguridad, pero encontró una aventura con Cristo. Puede que si decidimos aceptar el desafío de Cristo nos encontremos más pobres de cosas materiales. Puede que tengamos que renunciar a las ambiciones de este mundo, pero sin duda encontraremos una paz y un gozo, un interés en la vida que nunca habíamos conocido. En Jesucristo se encuentran riquezas que superan con creces todo lo que se pueda abandonar por Él. Debemos fijarnos en lo que dejó Mateo y en lo que tomó. Dejó su puesto de los impuestos, pero se llevó una cosa: su pluma. Aquí tenemos un ejemplo brillante de cómo puede usar Jesús cualquier don que uno pueda llevarle. No es probable que ningún otro de los 12 tuviera soltura con la pluma. Eran pescadores galileos y no era de esperar que tuvieran una habilidad especial
en eso de colocar debidamente las palabras. Pero Mateo sí. Y este hombre, cuyo trabajo le había entrenado en el uso de la pluma, usó esa habilidad para componer el manual de las enseñanzas de Jesús, el Evangelio de Mateo, que figura entre los libros más importantes que se hayan escrito en el mundo. Cuando Mateo dejó el puesto de los impuestos aquel día, renunció a mucho en sentido material, pero espiritualmente recibió en herencia una fortuna incalculable. Hay algo que no debemos olvidar jamás. Cristo vino a llamarnos al arrepentimiento y a renunciar a nuestra continuación en el pecado. Ahora notemos, por último, las preciosas palabras que nuestro Señor dijo acerca de su misión. Los fariseos murmuraban contra él porque se asociaba con publicanos y pecadores. En su ciego orgullo, se habían imaginado que si era un maestro que había descendido del cielo, no debía tener nada que hacer con semejantes individuos. Ignoraban el gran fin con el cual, según se había anunciado, había de venir el Mesías al mundo, a saber, el de salvar y redimir las almas que estaban agobiadas por el pecado. Nuestro Señor, por tanto, los reconvino y pronunció estas benditas palabras: no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Fijémonos en su sentido. Lo primero que el pecador necesita es tener la conciencia de su propia corrupción y tener la decisión de acudir a Jesucristo para obtener su auxilio. Ni debe dejar de acudir porque sabe que es malo, depravado e indigno. Pues falta es que recuerde que fue a los pecadores que el Redentor vino, y que si se cree pertenecer a este número, será bienvenido. No vayamos a pensar que los verdaderos cristianos pueden llegar a este mundo a tal grado de perfección que ya no necesiten de la mediación e intercesión de Jesucristo. Como pecadores, acudimos a Él. Como pecadores, vivimos recibiendo del cielo toda la gracia que poseemos, y como pecadores nos acercaremos al borde de la cruz. Mis amados, tomemos una decisión por Cristo, una decisión que cambiará radicalmente nuestra eternidad. Dios les bendiga.